Línea telefónica al economista Carlos Nissen. Esta vez hay un problema con Skype y quería pedirle su apreciación sobre lo señalado por el congresista Daniel Urresti y si son lógicos los temores de las AFP y del propio ministerio y de los especialistas que advierten que esto podría tener consecuencias desagradables o desafortunadas en el futuro. Bienvenido, Carlos. Gracias. Buenas noches, Mávila. Buenas noches a ti y a tu audiencia. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Tengo acá alguna información, por ejemplo, me envían algunas razones y me dicen por qué es peligroso o por qué esto resulta peor que la enfermedad, la medicina propuesta por el Parlamento. Los afiliados perderían el valor de su fondo, mínimo 30%. Uno, las AFP se invierten 22% en bonos. Las AFP solo tienen 7.000 millones de liquidez, tendrán que vender esos bonos y esos bonos han perdido valor hoy. El retiro ocasionará que se tengan que comprar dólares para deshacer inversiones que hacen las AFPs y esto presionará el tipo de cambio. Lo más grave es que esto puede gatillar retiros de depósitos en los bancos y es tirarle leña al fuego porque se agravaría una crisis bancaria que no tenemos en la actualidad y que tenemos que proteger. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, completamente de acuerdo. Esto genera todo una reacción en cadena que es bien peligrosa, ¿no? Definitivamente este es todo lo que está ahorrado en las AFP es para forzarnos a ahorrar para nuestro retiro. No estamos en un momento de retiro, estamos pasando por un mal momento claramente. El gobierno ha implementado varias medidas, la liberación de una parte de los CTS, la liberación de una parte de los montos que están en las AFP para aquellas personas que no están cotizando actualmente. También el gobierno está ayudando a través del subsidio a aquellas empresas que tienen trabajadores con nóminas de menos de 1.500 soles. Entonces el gobierno ha estado inyectando de diferentes maneras dinero a la economía. Los 380 soles que después se van a convertir en 760. Entonces, si existen todos estos mecanismos de inyección, que son mecanismos que le permiten al Ministerio de Economía, al Banco Central de Reserva, a inyectar liquidez en la economía, inyectar dinero a los bolsillos de las familias, a inyectar dinero a las empresas que pudieran tener problemas, ¿por qué quisiéramos en el peor momento retirar dinero que está invertido, que está en un momento bajo de la inversión y que además puede impactar eventualmente en todo el resto del sistema económico? Claro. ¿No? Entonces, claramente es una medida, como la veo, es una medida populista. Demagógica. Completamente, o sea, cuando nosotros vemos experiencias en otros países y vemos nuestra experiencia previa, queda claro que cada vez que se ha soltado esa cantidad de dinero hacia la población, ha sido utilizada y no necesariamente de la mejor manera posible. Yo recuerdo, además, no es un fenómeno que solamente se presenta en el Perú. Recuerdo cuando ocurrió el huracán en Puerto Rico y el gobierno norteamericano emitió unos bonos de emergencia para las familias que habían sido afectadas. Lo que ocurrió con esos bonos de emergencia es que al día siguiente, recuerdo, en Puerto Rico los centros comerciales estuvieron llenos de gente comprándose televisores, en fin, muebles, redecorando la casa, porque tenían el dinero a mano, ¿no? La emergencia ya estaba atendida por el Estado, pero porque, claro, el Estado se encargó de reconstruir las casas, las pistas y lo demás, ¿no? Siguió funcionando, pero ese dinerillo extra que cayó gracias al bono se fue en gastos de esta naturaleza. Sí, lo que está demostrado es que la propensión a consumir cuando llega un monto inesperado, importante, es alta. Es muy probable que se consuma y que no se ahorre. Y inclusive, llevando un caso similar a ese en Estados Unidos, el huracán Andrés. Exacto. Conforme pasó el huracán Andrés y cayeron todas las pólizas de seguros en la Florida, lo que uno podía encontrar eran automóviles de lujo, ¿no? BMWs, Audis, etcétera, con las placas que decía gracias Andrés. ¿No? Claro, gracias al huracán. Entonces, ahora, el fenómeno también ha ocurrido en Argentina, por ejemplo, para traer un ejemplo más cercano, más reciente. Claro, o sea, a ver. Cuando el gobierno se apropia de los fondos de AFP, por ejemplo. No, definitivamente son medidas populistas en las que no debemos estar cayendo. Tenemos un sistema previsional que nos ha costado años en construirlo y tenemos que asegurar que lo preservamos. Es el peor momento, estamos en una de las peores crisis de los últimos 20 años
y es el peor momento para estar retirando el dinero. Esto no solamente va a impactar a los que retiren el dinero, sino al resto, porque se va a producir una gran cantidad de liquidez en los mercados que van a deprimir los valores de las acciones, de los títulos en los que están invertidos estos fondos. Más bien, el gobierno está inyectando dinero de manera bastante astuta, ¿no? A través de los préstamos que va a estar garantizando el Banco Central de Reserva. El anuncio que ha hecho la ministra de Economía durante el fin de semana y el lunes de la inyección de cerca de 12 puntos del PBI es una inyección muy fuerte. Claro. Es más grande que inclusive que la de Estados Unidos, y yo creo que lo que deberíamos estar es tranquilos de que eso va a permitirnos capear este frenón que estamos teniendo y también va a permitirnos capear los siguientes meses. Ahora, lo que es importante es que ya tanto la empresa privada como la población empiecen a pensar más allá del 13 de abril y empiecen a pensar cómo se aseguran que las empresas siguen viables, siguen fondeadas, tienen el suficiente flujo de caja, empiezan a optimizar sus estructuras de costos, y la población como se asegura también que tiene suficientes fondos en los bolsillos. Pero esta es una mala manera de cómo obtener fondos en el corto plazo. De acuerdo, Carlos, te agradezco muchísimo la explicación. Nos queda ahora mucho más claro el panorama. Vamos a comprometerte para seguir conversando a lo largo de toda esta emergencia e ir viendo medida por medida. Gracias. Buenas noches.